Deben estar locos, tertulia 11 de Psicología Cínica, parte 1, con Héctor Dunn y Laura García Labrador. Hola, buenas a todos, bienvenidos a nuestro 11ª tertulia de Psicología Cínica. Como pueden ver, tenemos aquí la pantalla dividida en una especie de reencuentro. Ya les vamos a contar quiénes son y de qué se trata esto. Si el episodio anterior se llamó ¿Dónde está el piloto?, este episodio se llama Deben estar locos, ¿ok? ¿Tú te acuerdas? Yo no sé por qué, ha pasado varias veces que me acuerdo, he mencionado cosas que decía el profesor Osvaldo Villalobos. En este caso, yo no sé si a ustedes les pasa, o recuerdan, perdón, que él hablaba que nosotros estábamos como estratificados en ciertos niveles y que al principio éramos así como una especie de simios, de primates, y luego íbamos evolucionando hasta que éramos semidioses y dioses, ¿ok? Recuerden que él nos daba la cátedra de filosofía, por supuesto, bueno, hacía toda esta analogía con la mitología griega. Entonces, bueno, aquí nosotros, según la categorización de Osvaldo Villalobos, nosotros pertenecemos a la categoría de dioses. Y estos dioses, exacto, estos dioses deben estar locos, ¿ok? El asunto, o el tema hoy es, si recuerdan, en nuestro trailer de Psicología Cínica, se habla de que parte de nuestro interés es saber qué están haciendo los psicólogos por y para el mundo. Necesitamos también saber cuáles son las prácticas profesionales más comunes o más difundidas de los psicólogos, que muchas veces no se sabe exactamente qué hacemos, o se cree que hacemos unas cosas y no se sabe que hacemos otras también. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con difundir la psicología basada en evidencia, ¿ok? Aquello que realmente se haya verificado que funciona, sobre todo a nivel práctico, por ejemplo, dentro de la terapia. Lo que estamos haciendo hoy es una especie de kick-off en el que estamos reuniendo a nuestros colegas que estudiaron y se graduaron con nosotros de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, como parte del fenómeno que nos tocó vivir a todos. Formamos parte de la diáspora, estamos repartidos por todo el mundo, y hoy logramos reunir a un pequeño grupo de personas que estamos de este lado del Atlántico, o sea, todos dentro del continente americano, en el sentido de las agujas del reloj, creo que sí. Está Laura García en México, luego estoy yo, Héctor Dunn, en Chile, a mi lado está Marilu Arteaga en Montreal o en Quebec, Canadá. Debajo de ella, Irmina Hernández en Barranquilla, Colombia. Luego sigue Carmen Eduardo en Sao Paulo, Brasil. Y de última está Leila Gualdrón en San Francisco, Estados Unidos. Por ahí había otras personas que se iban a unir o están en camino. Vamos a ver si aparecen. Y la idea es, bueno, primero saludarnos, compartir un poco acá. Ya te doy el chance, Laura, para que también formes parte de esta presentación, y que también cada uno hable sucintamente acerca, bueno, el dónde está ya lo dijimos, pero a qué se está dedicando, sobre todo para dar señas sobre la diversidad de campos en las que los psicólogos nos podemos desempeñar. Laurita. Rueda videotape. Bueno, nada, reitero la felicidad enorme que me da verlos nuevamente en estos medios, que gracias a esta situación, esto es normalidad, y esta es la nueva normalidad, y tenerlos cerca, pues es una maravilla. Además, verlos cerca y tan iguales, o sea, es como que si el tiempo se estacionó y verlos igualitos, o sea, igualitos, bueno, que sí, con lentes, pero básicamente igual. Entonces eso me da mucho gusto porque habla de una buena raza y de que fuimos una buena generación, y aquí vamos, y me da un más placer escuchar así en una introducción informal
pues que cada uno está, confirmar lo que cada uno ha construido en su hacer, en el país que está. Incluso hay varios casos que ya nos contarán en corto, que han tenido varias experiencias internacionales, y wow, es una felicidad y un honor ser parte del, haber sido parte y ser parte, porque por algo estamos acá juntos, de la vida de personas tan valiosas, que están sumándole al mundo muchísimo. Entonces, bueno, es un poco filosófico y trascendental, pero sí, de eso se trata la vida, ¿no? Entonces, bueno, ando con el capítulo, con el episodio anterior, Héctor y yo hicimos una intro, una preventa, que la llamamos, kickoff que íbamos a tener, y los mencionamos a ustedes sin nombres para tener en esta oportunidad el honor de verlos con nombres, con caras y con experiencia. Entonces, bueno, Héctor. Sí, bueno, tenemos que cumplir con una de las formalidades de nuestros episodios, y es, bueno, en primer lugar, darles la bienvenida y recordarles que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @psicologiacínica, Twitter ya no lo estamos usando, y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Psicología Cínica, donde le pueden dar me gusta a los videos, los pueden compartir, pueden comentar, nos pueden recomendar. Y que el podcast y está respirar. Y que no, lo que pasa es que hoy no estoy leyendo el cliché, estoy tratando de hacer el ejercicio de memoria, pero creo que ya me lo sé. Y que el podcast también está disponible en 8 plataformas, que son Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overpodcast, Radio Public y Breaker. Cuando dije 7, alguna me quedó por allí por fuera. Podemos seguir. Adelante. Entonces, bueno. Mira, no sé, yo tengo rato aquí, como se habrán dado cuenta, con un Cabernet Sauvignon. No sé si alguien tiene por ahí algo para brindar en este encuentro, aunque sea, no sé, jugo de parchita. No, ay, Leila Güedro, no seas hipócrita, no me vengas ahora que tomas agua. Fondo blanco. No, es que... Fondo blanco por los panes. Ya me lo tomé. Bueno, vaya y recárguelo. Vaya y recárguelo. Yo no sé si nosotros contamos eso, Laura, en alguno de los episodios, la vez que fuimos a clase de psicopatología y no había clase, eran las 8 de la mañana y estábamos Leila, Laura y yo. Y salimos del hospital universitario para la universidad. Y antes de llegar a la universidad, nos metimos a Montalbán. En la villa. A comprar licor para la torta, ¿se acuerdan? Sí, exactamente. Para una torta. Y bueno, nada, como a las 9 de la mañana teníamos nuestra cervecita, bueno, un viernes, vale, por favor. No, pero nos barajeamos. Era nuestro derecho. Nos barajeamos varias opciones. Otra posibilidad era que íbamos a despedir a alguien en el aeropuerto. Entonces, ¿para qué? Pero al final lo de la torta fue lo que tuvo éxito. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Yo lo puedo ver. Me acuerdo. La Villa. ¿Es la Villa? No, la Villa era el centro comercial que estaba. Pero es que ahí fuimos a la licorería de la Villa, o sea, que quedaba en un lateral en el centro comercial, porque el otro era el Trébol. El Trébol que corrimos duro y bueno cada vez que llegábamos. Bueno, señoritas, aún. Ya va, espera. Ok. ¿Cuál era el Trébol? ¿El que tenía la cancha? Ajá, algo así creo. Es que ya no me ubico, Yo me acuerdo o sea, porque el centro comercial estaba como en la avenida esa más grande. Ajá. Pero donde nosotros íbamos era que uno cruzaba la calle y quedaba con la principal de Montalbán. O sea, la principal de Montalbán era la avenida pequeña, pero la que lo llevaba uno para la Católica, que ahí no había donde cruzar ni nada, y había una cancha y ahí era donde uno se paraba. Ese era el Trébol. Era el Trébol que yo le contaba a mi mamá, no, yo vivía en Valencia y me fui para la capital, ¿no? Y yo, mami, contaba, y vivía en la residencia del Opus Dei, o sea, por Dios, no me quería matar. Entonces, no, que fuimos al Trébol y mi mamá juraba que el Trébol era una cafetería. Y un día llegó la policía y salimos corriendo y mi mamá, ya va, espérate.
O sea, y Barrasquíamelo de nuevo. entendió la vaina que era la vía pública. Y la vaina no me devolvieron. Irvina, tú estabas diciendo algo. Que en la villa había una venta de licorería, que era ahí donde comprábamos, que no era el Trébol, porque muchas veces uno compraba en esa licorería y eso tenía un nombre, era famoso también, y se iba para el Trébol. Pero no en recuerdo. en el Trébol también hay una licorería particular, Sí. acá en La Paz. Mi Con unas último rejas, día ¿no? de Eucavista lo pasé ahí porque al lado del Trébol estaba el sitio donde empastaban las tesis. Ajá. Sí, sí, como una fotocopiadora, me acuerdo. Era la fotocopiadora, pero además te empastaban las tesis de ahorita para ahorita. Y yo no sé qué fue lo que pasó con mi tesis a estas alturas, no me acuerdo, que yo tuve que ir y sentarme ahí a esperar que me entregaran la tesis y yo no podía beber porque los nervios me estaban matando increíblemente, pero fui y le compré 12 cervezas a los chamos que empastaban las tesis. Y Y que entonces bien. ellos me dijeron, no, tranquila, negrita, siéntate ahí que nosotros ya fuma tu cigarrito ahí y nosotros te la vamos a dar. Y efectivamente, porque yo tenía que estar a las 12 en la Católica, alguna cosa Wow, sí. estas que pasa cuando uno es estudiante universitario. Bueno, señoritas, bueno, salud. Salud. Todas. Fondo Rico, de verdad. Que me Fondo encanta blanco por verlo. los panas. Fondo blanco, Fondo. wow. Fondo Fondo blanco blanco por los panas. Ese era el primo el Guille. Poco a poco, poco a poco. Bueno, vamos a dar entonces ahora el derecho de palabra libre. No sé, pueden tomarse 3, 4, 5 minutos para que tengamos chance todos. Le damos así dedocráticamente en el sentido de las agujas del reloj. Modera. Modero, Héctor, no seas ok. flojo, O tú modera. digas, Héctor. O por Dios. orden de horario también. Tengo entendido que Leila tiene un compromiso en un rato. Cuéntenos cómo están sus horarios, ¿no? Lo cambiamos para una hora más tarde, así que todavía entonces- tengo tiempo, gracias. Ok. Sí. Bien, parfaitement. Nous vamos commencer pour Québec, au Canada. Bueno, yo como les estaba comentando hace un ratico, yo trabajo para lo que se llama aquí el curador público, que yo no sé si eso existe, sí o no, tal vez, no sé. Disculpa, habla Marilú Arteaga desde Montreal, Canadá. ¿Montreal o Quebec? Montreal. Montreal en la provincia de Quebec. Exacto. Bien. Ah, La misma. Bueno. Sí, como les decía, que se llama el curador público y es como un ministerio, forma parte del gobierno, y lo que nosotros hacemos es ocuparnos de la protección de personas que son declaradas incapaces por el tribunal por causa de diferentes tipos de enfermedades, y son personas generalmente que están o bien completamente solas o que tienen a su familia y tienen amigos, pero estas personas, bueno, desgraciadamente la persona que es declarada incapaz se encuentra en una situación de negligencia de la parte de la familia o de explotación financiera o de explotación de cualquier otro tipo. O a veces es que las personas sufren, bueno, de las consecuencias de diagnósticos, por ejemplo, de enfermedades mentales que son bastante complicadas y que la familia, aunque están presentes y que se preocupan por la persona, no se pueden ocupar de ella porque la persona es, por ejemplo, muy violenta, muy demandante. Es muy difícil y prefieren simplemente guardar como un puesto de familia y que alguien se ocupe de todo lo demás, que va a ser como un poquito más complicado y difícil. No sabía. Perdón. Yo no trabajo ahí como psicólogo. Eso es algo importante, yo creo, un poco en la óptica que ustedes tienen del podcast. Aquí la profesión de la psicología está extremadamente, yo no sé si la palabra en español es encuadrada, reglamentada. Muy. Aquí para poder utilizar el título de psicólogo, tú tienes que tener el doctorado en psicología. Entonces, cuando tú provienes del extranjero, tú tienes que hacer como una reválida de tus títulos. Que atención, no significa que porque tú no tengas el doctorado en tu país, no vas a tenerlo aquí
y que entonces estás hecho y que ya no puedes hacer más nada. Yo tengo una colega, de paso, que viene también de la Católica, creo, por tal vez la mitad, y creo que terminó en la Central, no me acuerdo bien, y ella en Venezuela ya no tenía el doctorado, pero haciendo una mezcla de lo que era la licenciatura, más las experiencias profesionales, etcétera, desde el punto de vista de horas, créditos y experiencia, le dio para ser reconocida como psicólogo aquí y para utilizar el título de psicólogo. Después, lo que tú puedes hacer como psicólogo está de nuevo también súper reglamentado, y hay muchas actividades profesionales que son actos reservados para ciertos profesionales. Entonces, en Venezuela tal vez nosotros como psicólogos podemos hacer evaluaciones de 1000 cosas. En realidad nosotros tenemos la bandeja plata servida ahí para especializarnos y para lanzarnos en lo que nosotros queremos, ¿no? Aquí hay muchos actos que, aunque desde un punto de vista de la disciplina tú podrías ser capaces de hacerlos, no se pueden hacer. De hecho, por ejemplo, la evaluación de la incapacidad de una persona no la puede hacer un psicólogo, la hace un trabajador social y un médico. Y así hay muchas otras áreas que están realmente como que súper reguladas. Yo, sin embargo, desde que yo llegué aquí, yo trabajaba antes en un colegio y en un organismo comunitario aquí en Montreal. Aunque yo nunca he tenido el título de psicólogo, yo nunca he sentido que yo no trabajo como psicólogo. Por supuesto, yo nunca en la vida me presento, aquí ese tipo de cosas no se pueden hacer, yo nunca en la vida me he presentado como Marilu Arteaga como psicólogo, aquí tú no puedes hacer eso, pero todo lo que yo he hecho desde que yo estoy aquí, que yo trabajo, yo soy capaz de hacerlo porque yo tengo la formación como psicólogo. Entonces yo no siento en realidad que, aparte de que yo no puedo usar el título, que yo no esté, ay Dios mío, bueno, yo dejé todo eso ahí, ya no, o sea, a mí en realidad lo que me faltaría es utilizar el título, pero desde el punto de vista de las competencias, de las capacidades y de lo que es la práctica y el ejercicio cotidiano, yo estoy en lo que yo me formé igualito. Magnífico. De Eso hecho, es un poco la vida de la psicología por aquí. sí, de hecho, una de las cosas que veníamos hablando nosotros anteriormente era acerca de la variabilidad y la flexibilidad que hay en la que uno no necesariamente constituye, o sea, yo constitucionalmente no soy un psicólogo, o sea, yo soy una persona con una formación y que posee una serie de recursos que me permiten a mí desempeñar una serie de responsabilidades. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tengo, digamos, un fundamento teórico, tengo también un fundamento práctico que me permite hacerlo. Pero eso no necesariamente, o sea, no tiene por qué ser una camisa de fuerza el título profesional que yo tengo respecto a cómo me desempeño, a qué ejerzo o en qué trabajo. ¿Okay? Yo no sé si ustedes recuerdan o conocieron a María Beatriz Hernández, que creo que también está en Canadá. Intenté contactarla también. Sí. Y creo que ella sí está, logró relativamente de forma reciente tener el ejercicio como psicólogo dentro de Hernández. Álvarez. No, Álvarez, creo. Perdón. Sí. Álvarez. Era de ella que les hablaba hace un ratico. Mabe Álvarez, sí. Mabe. Y de hecho, una de las cosas que pudiéramos conversar en otros episodios, ¿okay? Es justamente acerca de cómo hemos hecho cada uno de nosotros para poder ejercer nuestra profesión o podernos desempeñar profesionalmente en el país donde estamos, eso por una parte, y sobre todo lo interesante que puede ser, por ejemplo, en el caso de Marilu, que está en Canadá, que en la parte francesa, de Leila, que está en Estados Unidos, Rosario, que está en Alemania. Wow, ¿cómo se manejan para ejercer la profesión en otro idioma? Porque una cosa es hablarlo, incluso en el caso de Carmen, que está aquí, que ha trabajado tanto en inglés, ahora en portugués, una cosa es desenvolverte en otro idioma, por ejemplo, en reuniones de negocios, pero otra cosa muy distinta es hacerlo en terapia. ¿Okay? En tu caso, Marilu, digamos, claro, tú te tienes que desenvolver en francés. ¿Y hasta dónde te toca, digamos, qué tipo de procesos manejas en francés desde tu rol como psicóloga o dentro del trabajo que estás realizando? Mira, es cómica tu pregunta, porque yo te diría que, dado que el organismo por el que yo trabajo, la misión de este organismo, yo en realidad yo no sé si eso existe en Venezuela, ¿ok? Tal vez, porque yo sé que la palabra tutela y curatela existe, pero yo creo que es otra cosa ya. No sé, yo no he hecho mucho de búsqueda con respecto a eso.
Pero en realidad, con respecto a todo lo que tiene que ver con la utilización del lenguaje, es cómico porque como ese es un lenguaje que yo nunca utilicé allá, Claro. yo nunca tuve que transferirlo aquí. Y el problema es lo contrario. Al principio, cuando yo trataba de explicarle a la gente en español qué es lo que tú haces aquí, si tú traduces el vocabulario, y lo otro está que, perdón, Claro. por supuesto que tenemos pues, las bases compartidas con respecto a los diagnósticos y todo eso, bueno, evidentemente eso es una base compartida. Pero después si tú empiezas a verdaderamente la utilización del vocabulario concentrado dentro del ejercicio de lo que yo hago dentro de mi profesión, dentro de este organismo, más bien es lo contrario, es como que si yo te hablo de la necesidad de representación legal, seguramente eso te va a activar ciertos constructos en tu cabeza, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno comprende de eso en Venezuela. Claro, Entonces, yo diría que el lenguaje más bien aquí propio de la carrera, yo lo adquirí en la carrera, entonces yo no tuve ningún problema de hacer una transformación de aquello que yo, del lenguaje de allá aquí, sino que lo agarré aquí porque aquí eso era diferente y porque aquí es donde yo conocí ese mundo que no sé si existe o no allá. No sé si me entienden bien lo que quiero decir. Sí, No, perfecto. sí, es que claro, Buenísimo. es que aquí se suma una complejidad o adicional o diferente, o sea, porque no es nada más el uso del idioma, porque si fuesen prácticas exactamente iguales, pues hay transferencia y pues te expresas en otro lenguaje hasta por señas. Pero es que los ejercicios de la profesión en un país o en otro, si no totalmente distintos, muy distintos. Entonces, lo que tú haces, Marilu, no existe en Venezuela. Acá en México, estoy segura, no he investigado, pero estoy segura que no existe. Okay. En el tercer mundo esa vaina no existe, así de simple. Tal vez, no sé. O sea, Hay versiones aproximadas. Existe y está subutilizado. Sí, eso sí. eso O existe como título en alguna parte, pero no tiene vida. Aquí está, aquí eso tiene mucha, aquí eso ocupa un espacio. Que sería un tema interesantísimo, lo que tiene que ver con la implementación de políticas públicas en distintos países. Porque, por ejemplo, de alguna manera, compartimos un poquito, Marilu y yo, el hecho que estamos trabajando dentro del área de protección de derechos. Tú con adultos y yo con niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Y todo esto responde a las convenciones internacionales a las que se suscriben los países. Existen unos mandatos universales, por ejemplo, dictados desde la ONU o desde UNICEF o desde UNESCO, ¿ok? Y que todo eso se tiene que convertir, bien sea en promulgación de leyes y a través de la promulgación de leyes, la implementación de instituciones, ¿ok? El tema está, que, por ejemplo, tanto Chile como Venezuela están suscritos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, pero la manera de implementar y de ejecutar ese sistema de protección de derechos es completamente distinto. Allá está, es muy incipiente, si se quiere, ¿ok? Aquí, digamos que con todo lo mejorable que es, está mucho más estructurado, ¿no? Y eso. Muchas gracias, mi querida compañera de tesis. Probablemente, de verdad que la pasamos buenísimo. O sea, nos acoplamos súper bien y salió. En estos días le contaba a alguien cómo fue la defensa de tesis, que fue una entrevista por separado. Primero entraste tú, pero cuando saliste así, nos cruzamos y tú me hablaste en el oído y me dijiste, ok, ya, y fui yo afilado para ver. Yo no me acuerdo de todas esas cosas y menos mal que hice la tesis contigo. Yo de verdad creo que si hubiese hecho tesis sola, capaz que yo no me gradúo. En serio. Sí. Bueno, vamos ahora, nos vamos de Montreal, nos vamos a Barranquilla, a Colombia, con Irmina Hernández, que no se puede presentar en cámara, pero bueno, allí está presente. Irmina, querida. Hola, gracias por este espacio, la verdad es que es muy rico escucharlos, verlos y bueno, recordar un poco ese tiempo que de verdad fue, con todo lo duro que pudo haber sido, fue de mucho crecimiento y de mucho disfrute. Bien, les cuento, yo aquí en Barranquilla estoy haciendo algo que ya venía haciendo en Venezuela. Yo trabajo en educación superior desde el 2007. Desde que regresé a Venezuela, yo estuve 3 años fuera y regresé en el 2006 a Venezuela y inmediatamente comencé a trabajar en la Simón Bolívar. Y aquí en Barranquilla sigo trabajando en una universidad. Básicamente, por una parte, soy
profesor, docente. Y por otra parte, bueno, como toda universidad, tienes que hacer investigación y tienes que hacer elementos de extensión en la medida de lo posible. Lo menos que hago realmente es el tema de extensión, pero sí tengo carga docente en pregrado y en posgrado, por supuesto en el área de psicología y en posgrado en psicología y en neuropsicopedagogía. Y bueno, en la parte de investigación me he dedicado a dos vertientes. Por un lado, estoy trabajando el tema de convivencia a través de todo lo que son los comportamientos ciudadanos y conductas de ciudadanía. Y por otro lado, hemos venido trabajando en el tema de escuelas para padres. Aquí en Colombia las escuelas para padres, como dicen aquí, para padres y madres, son elementos de ley, pero realmente su implementación en los colegios es muy pobre. Entonces, bueno, he estado trabajando con una amiga psicóloga también, venezolana, pero del Zulia, en esa área de investigación de todo lo que son las escuelas para padres. Y bueno, y eso es lo que he venido haciendo desde hace 4 años para acá. Trabajo en la Universidad de la Costa y bueno, estamos en esto desde el 16 de marzo, en esta nueva modalidad. Estuvimos primero todo un periodo de solo presencial remoto y ya ahora estamos volviendo de a poquito a clases presenciales y a clases remotas. Wow, Y bueno, y básicamente eso es lo que... Sí, de hecho yo tengo un grupito los lunes muy temprano, en la mañana tenemos clase a las 6:30, tengo un grupito de escuela saludable y tengo otro grupito de neuropsicopedagogía que los estamos haciendo presencial, pero la mayoría de las clases son presencial bajo conexión remota a través de Teams. Entonces, bueno, en eso andamos y ahorita estoy investigando precisamente vamos a iniciar una investigación que tiene que ver con eso, con tratar de relacionar un poco el tema de inteligencia emocional, habilidades cognitivas, con el tema de estas modalidades de educación y ver si hay un cambio en rendimiento académico. Claro. Porque realmente la educación, que antes era algo como muy particular, pero la educación presencial remota y la educación virtual llegó con esta pandemia para quedarse y va a permanecer por un buen tiempo. No solo en educación superior, sino en los diferentes niveles. Aquí de hecho, me bello verte. perdón, Minita, no quería interrumpirte. ¡Bienvenido! Hola. Llegó el hombre del tetero. Sí, ya nos va a aclarar eso, ya nos va a aclarar eso. Ya está fuerte. Tranquilo que eso sale. Qué placer verlos. Sí, mira, Aquiles, ya te vamos a integrar en la dinámica. Probablemente te dejemos de último, Aquiles Pérez, desde Buenos Aires, Argentina, que también tiene un recorrido allá bien interesante. Irmina, ¿sabes que Laura y yo hace poco, en un episodio reciente, estábamos hablando justamente del carácter dual que tiene la psicología como ciencia y tecnología al mismo tiempo? Es decir, como una disciplina que investiga para tener conocimiento con valor de veracidad y también una disciplina que investiga para generar conocimiento útil para la resolución de desafíos, para la resolución de problemas prácticos, ¿ok? Y, oye, vemos que tú estás justamente, formas parte de ese grupo de psicólogos que está desde las universidades haciendo ese puente por una parte, de investigar para darnos insumo a los que estamos en práctica, y al mismo tiempo estás como entrenando, estás capacitando al nuevo talento que se va a encargar de esta profesión. Sí. Además, investigación investigación traída de la realidad de la práctica para ponerla en práctica, ¿no? O sea, es como un ciclo y cada vez Bueno, sí, la idea es el reciclaje es más ágil, ¿no? Realmente no sea un conocimiento que se quede ahí, sino que cada vez lo hagamos más práctico, pero bueno, eso tiene sus bemoles por el tema que la gestión del conocimiento todavía hoy en día es muy cerrada, tenemos muchas revistas cerradas que no son
tienes que pagar, y entonces ese problema existe. Pero realmente el propósito, bueno, si estás en una universidad tienes que investigar porque además para poder escalafonar el tema de investigación es súper importante. Y hoy en día no es investigar y publicar en cualquier parte, sino publicar en revistas reconocidas que tengan ranking. Entonces, bueno, el transitar en la vida universitaria no es solo ir y dar clase y preparar tu clase y regresarte, como pudo haber sido cuando yo comencé a trabajar en la universidad, cuando comencé a trabajar en la Simón Bolívar, o cuando comencé a trabajar en la Escuela de Psicología en la Católica como profesor, que realmente nuestro mayor trabajo era eso, dar nuestras clases, prepararlas, pero no teníamos esa responsabilidad de investigación tan fuerte. Hoy en día, la verdad que por lo menos las universidades que quieren ser rankeadas como de calidad, tienen que tener el doble papel, y entonces ese transitar es un poquito complejo y duro. Tienes mucho trabajo, la verdad. Ahí llegó alguien. Aude, desde Aude Panamá. López de Panamá. Bienvenida, Aude. Bueno, Ella está el muy grupo- bien, ella está muy bien, pero esa foto es la 15. Hola. Trampa, trampa, Qué trampa. alegre, ¿Quién sí. está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Qué cool! ¿Cómo andan todos? Estaba terminando de ver el partido por una tarea que tengo de la certificación del Barça. Me tocó analizar el partido y perdimos, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a continuar y de Barranquilla, Colombia, nos vamos a São Paulo, Brasil. Ahí está. Ya va, Ahí está. primero, o sea, Ahí está. así no se puede. Ya va, Ahí tiempo, está. así no se puede. O sea, nosotros aquí todos con fondo de una pared y todo, y Carmen ahí con una playa paradisíaca. No, no. Eso es calidad. Eso es Pulta, no, pulta. y eso es Sucre. Y eso No, es no, Sucre, no, o Y sea, eso es Playa eso- Medina, además. No, eso Playa es Puypuy, Puypuy. Playa Puypuy. Eso atenta contra el equilibrio Puypuy en el emocional estado psicológico. Sucre. No, Sí, mira, esto Carmencita. es una playa que yo me pongo para llenarme el espíritu. Mira, Inspiración. Carmencita, Porque un detallito es, nos gustaría que, aparte que tienes poco tiempo que llegaste a Brasil, pero tienes mucho más tiempo fuera de Venezuela, tienes, yo creo que cerca de 10 años fuera de Venezuela, y que nos contaras más que lo que estás Es que no haciendo en tengo Brasil, es cuál ha sido un poco el macro, el área a la que tú te has dedicado. Ok, bueno, cuando todos ustedes, muy queridos míos, sabían que todo lo que querían hacer era ayudar gente, yo estaba absolutamente perdida, no tenía ni idea de qué era lo que quería hacer, y pensé que quería trabajar en recursos humanos. Mi querida amiga Leila, para el momento en el que nosotros nos graduamos, ella trabajaba en una agencia de publicidad en Caracas, y me dijo un día, no sé, en El León, no, a mí que acceso hay unos trabajos chéveres, donde Casualmente en el la León. gente hace encuestas. Yo estaba Sospechoso. todavía en la universidad y ella trabajaba en ARS. Y bueno, a raíz de esa conversación, un profesor de la universidad, que acabo de olvidar el nombre, perdón, nos contó a los que estábamos en su seminario que había una gente que trabajaba en investigación de mercado y necesitaban gente que supiera de estadística y tal. Entonces mi primer Llaves, ¿será? empleo... Guillermo Llaves, ¿será? No, Llaver. Guillermo Llaver. Llaver fue mi tutor de tesis, el otro, el que estaba casado con una señora y es doctor y no me voy a acordar ahorita. Javier algo. Silvana siempre sabe quién es, yo nunca lo recuerdo el nombre porque fue súper difícil. En todo caso, yo comencé a trabajar en investigación de mercado por un par de años después de que me gradué de la universidad. Quizás ahí lo más crítico fue que yo descubrí que la gente estudiaba en el IESA y que se podía ser psicólogo y estudiar en el IESA, que era lo que yo realmente quería. Entonces, yo comencé a estudiar en el IESA la especialidad en mercadeo y fue el descubrimiento de mi vida. Hasta que llegué, finalmente, mientras estudiaba, llegué a trabajar en el IESA. Trabajé ahí un par de años y luego una compañía multinacional me contrató para llevar el área de investigación de mercado. Entonces, bueno, ahí entré en el mundo corporativo en el año, no me acuerdo, 2004, 2005 5 antes de Cristo. más o menos.
Aplica la de Lincoln, no son los años vividos, sino la vida, los años. No, es que ahora que lo estoy contando no me acuerdo qué año fue, pero voy a decir que fue en el 2004. Yo continué estudiando en el IES hasta que finalmente completé el MBA y continué trabajando en esa empresa, y luego en Caracas pasé o sea, dentro de esa empresa hice investigación de mercado, hice asuntos corporativos, hice product management, gerencia de productos de marketing, y así llegué a la industria farmacéutica. Entonces, yo desde el año 2009 trabajo para la industria farmacéutica. Trabajé 4 años en Caracas como gerente de producto, luego fui a trabajar a Indonesia, a Yakarta. También, más allá. Hay mero, güey. Fui a trabajar allá ya más con una responsabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque era responsable del área de marketing y de manejar los productos, pero también del área de ventas. Estuve casi 3 años en Indonesia y luego me mudé a trabajar en New York, en los headquarters de esa compañía donde yo trabajaba, y ahí era responsable por un portafolio de productos global. Entonces, yo tratando de pensar en estos términos, yo no hago psicología como disciplina, porque no es el resultado que yo entrego todos los días. Yo entrego ventas, yo entrego resultados financieros. Mi medida de éxito no está directamente relacionada específicamente o medida por una actividad que tenga que ver con la psicología. Sin embargo, pues en lo que yo me he ido especializando es en comunicaciones o programas de comunicación y de mercadeo que tienen que ver con personas. Y con, ya no con hacer, pero sí con supervisar el diseño de esos planes de negocio que tratan diferentes canales de comunicación, diferentes tipos de audiencias, y cómo eso se lleva a la práctica con un equipo de ventas. Entonces, si bien lo que yo hago en el día a día no se parece mucho a lo que puede hacer un psicólogo por una descripción del rol, pues todo lo que yo hago está influido por lo que yo aprendí en la universidad, definitivamente. Correcto. Desde el comportamiento, primero, y eso siempre lo pienso en esta época del año, porque lo que yo trabajo, yo hago planificación estratégica, y entonces la planificación, Aurora no está para salir en ningún video, es lo mismo. La planificación estratégica es completamente lo que yo hubiera aprendido en las materias que me causaron más dificultades, en psicología social, en psicología social, en psicología educativa, que era donde uno hacía estos planes de intervención, y eso lo hago todos los años. Hago mucha estadística, por supuesto, ya no la hago yo, pero sigo leyendo mucho que tiene que ver con eso, y pues los programas siempre son buscando un cambio de conducta en alguna de las audiencias con las que nosotros tengamos que trabajar. Bueno, en eso ya tengo 15 años y bueno, eso es lo que hago. Ahorita saltaste a Sao Paulo, ¿no? Estás en Sao Paulo, Cami. ¡Hola! ¡Ay, pues, hermosa! ¡Hola, bello! Mucho gusto. ¡Qué belleza! ¿Cuánto tiene, Carmen? 2 años y medio. ¡Ay! Belleza. Aurora. ¿Dónde nació Aurora? En New Jersey. Wow. Aurora nació en New Jersey. Siéntate aquí, en esta silla y ellos te van a ver. Entonces, yo sí, o sea, yo no acompaño cosas de psicología en el día a día, como una disciplina. Por supuesto que hay una disciplina de psicología del consumo que es muy grande, pero está como distante de lo que se hace en el día a día. Pero, no sé, yo he usado todo, casi todo, no hay nada que yo pueda decir, no, bueno, es que no me sirvió algo, no, en realidad no. En un momento, empezando mi carrera, por supuesto, estaba como un poquito de desventaja porque nosotros no estudiamos cálculo y yo estudié con ingenieros, y luego trabajaba con ingenieros en la vida cotidiana, pero bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues
ya esas cosas más concretas se compensan con experiencia. Claro. Una cosa que esta semana lo estaba conversando con un amigo de la universidad también, le dije, cónchale, qué cosas que cuando yo vi modelos predictivos hace, no sé, más de 20 años, no tenía ni idea, y ahora los necesito tanto, y dependemos tanto de eso, en todo, de los negocios, dependemos muchísimo de eso. Entonces, bueno, eso es lo que yo hago. Yo, por título, soy un ejecutivo de mercadeo, pero bueno, eso. Pero, de hecho, cuando hablábamos previo a que se integraran a este episodio, Carmen decía, sí, pero es que yo no estoy ejerciendo realmente como psicóloga. Y le decía, pero precisamente por eso es que quiero que tú hables. O sea, tu experiencia es una de las que más quiero destacar, justamente porque diverge de lo que la gente comúnmente visualiza de lo que hace un psicólogo, ¿ok? Y el caso es que sí, definitivamente tú lo que acabas de mencionar es que has echado mano de una cantidad de insumos metodológicos que se los aplicas para la investigación del comportamiento, en este caso del comportamiento de consumo, y de allí, supongo, para el diseño de las campañas de mercadeo y publicidad para hacer que las personas, bueno, y esto es psicología, o sea, nadie se puede imaginar que esto es psicología pura, que es el manejo, no, nadie se lo imagina. Nadie se lo imagina, por ejemplo, de las actitudes, de los valores, y de cómo tú moldear, por ejemplo, actitudes, valores, paradigmas, estereotipos y tal, toda esa psicología social pura, para estimular, por ejemplo, la conducta de compra, en este caso de productos farmacéuticos. O sea, esto es conocer el comportamiento humano, o sea, en sus mayores profundidades. Yo ahí creo que quizás en el área de los negocios, como hay mucho empirismo, no se nota de dónde viene el conocimiento. O sea, todo el que trabaje en una compañía y tenga que trabajar que tenga que trabajar haciendo campañas o con agencias de publicidad, le van a mostrar una cantidad de cosas que no tienen idea. Y cuando yo quería mucho que me entregaran un producto para yo manejarlo y que me entregaran un presupuesto para yo comprar media y para hacer campañas y ese tipo de cosas, siempre me decían, pero bueno, es que tú no estudiaste comunicación social y no estudiaste publicidad. Bueno, mi amor, no te llamas Carolina. Sí, estudié percepción 3 años. Entonces, cosas que eran como chistes internos que nosotros hubiéramos hecho en la universidad, como de las percepciones y cómo se ven las cosas y qué tan grandes tienen que ser, y que a uno le hubiera parecido que solo lo estudiaba un agente de psicología, me ayudó mucho para entenderme con los diseñadores gráficos en su momento. No, y es que y con los creativos también. Entonces, es como, yo siempre pienso, pero ¿por qué más nadie trabaja en esto? Toda gente que se graduó de psicología, si algo se debe hacer, es un plano estratégico. O sea, después la gente va a posgrado y tal, y uno estudia estrategia y tal, pero en realidad quizás a la gente que estudia educación también, o la que estudió educación en la católica en los tiempos en los que yo estuve como más relacionada, también se le da muy bien, pero no todo el mundo le interesa trabajar en negocios. Por eso empecé por ahí. Ustedes iban al hospital y todo el mundo felices, el hospital, las prácticas de psicología clínica de adultos, las prácticas de psicología clínica infantil, y yo fatal. O sea, fatal de la vida. Y que no soy de aquí, sí. Preguntando, ¿cuándo termina esta práctica? Acá preguntando, ¿cuándo se termina la práctica? Debería contar una cosa súper vergonzosa, y es que yo hacía las prácticas de psicología infantil y me daba un sueño terrible, porque esas eran las prácticas los jueves y los viernes en la tarde, que no estaba molido, que no había dormido nada. Y bueno, tú dejabas al niñito jugando y tenías que observar alguna cosa. Yo no supiera qué observar, pero es que me daba muchísimo sueño. Me causaba mucha gracia escuchar las cosas que decían los pacientes que estaban hospitalizados, con todo respeto, pues, pero me causaba gracia porque yo decía, Dios mío, pero ¿cómo llegamos a esto? Pero definitivamente ese tema de aprender a escuchar, y eso sí es un soft skill, no sé cómo se dice eso, una habilidad, bueno, lo llaman habilidades blandas. Sí, pero aprender a escuchar,
a aprender a leer el body language de la gente, aprender sobre todo a escuchar, aunque yo hable muchísimo. Creo que eso sí, la universidad me enseñó a escuchar y eso me ha servido para vivir, para sobrevivir, para mudarme, para volver a adaptarme culturalmente, y eso sí que definitivamente no tiene precio para mí, porque con el tipo de cosas que he tenido que hacer, ha sido básico que la gente sienta que si estoy en, no sé, en Malasia, me entienden, y si estoy en China me entienden, y si estoy aquí en Brasil me entienden también, más allá del idioma. Y mira que hoy en día esas soft skills que hablas son las que más pides en el campo laboral, y cada vez que en la universidad se hacen los informes de los posibles empleadores, dicen que los psicólogos lo que tienen que prepararse es en esas soft skills o habilidades blandas, como se conoce en español. Pero es una de las grandes debilidades, por lo menos que yo he visto en la formación de psicología. Ya desde que estaba en la Católica, creo que eso se venía perdiendo, y aquí cuesta mucho trabajar eso. Y una cosa más, además de eso, estoy completamente de acuerdo contigo, porque yo recluto gente. Y otra cosa que no sé si ustedes se acuerdan que nosotros siempre estábamos hablando de la resistencia a la frustración, la resistencia a la frustración, y bueno, estaba uno frustrado, la tolerancia era la cosa. La tolerancia, coño, pero nos probaron, pero al extremo, sí, o sea, no. Y luego, ahora yo, bueno, pasado el tiempo, yo siempre pienso que esa tolerancia a la frustración es la resiliencia que la gente alaba tanto. Entonces, no es que él es resiliente, bueno, pero resiliente ¿cómo? Bueno, que aguanta muchas cosas, ¿no? Y ese, definitivamente, esa humildad hasta el punto del trauma es súper importante en el mundo de los negocios. Y una última cosa que creo que fue súper importante, que yo siento que me lo dio la Católica, o sea, además de mi vida, mi familia, lo que sea, es el tema de la empatía. Que en un mundo de mucha resolución de conflicto, a veces el que gana, gana por empático, no por más fuerza, sobre todo en el mundo de los negocios. Y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con gente de muchas especialidades en muchos países, afortunadamente, y de verdad que esa empatía no es lo que abunda. Sí. Y la gente sale de las universidades en diferentes lugares del mundo, y mucho más en el área del negocio, súper confrontativa. Entonces destruyen valor en vez de crearlo. Entonces esas tres cosas, eso de la tolerancia a la frustración, y la capacidad de empatía, y yo se los agradezco a la Católica como la formación que me dieron como psicólogo, porque creo que está directamente relacionada con las cosas que hacíamos ahí. Y eso no es otra cosa, que hoy en día, desde la neurociencia, se está hablando que es la cognición social. O sea, nosotros no lo aprendimos desde esos conceptos neurobiológicos ni neurocientíficos, sino lo aprendimos en el camino por la vida, por los pasillos de la Católica, pero que hoy en día estamos trabajando y haciendo investigación en neuroeducación desde todo el tema de cognición social. Wow, imagínense, de verdad que los escucho hablar y van surgiendo cualquier cantidad de temáticas súper interesantes para trabajar después. Así que, Caperuza, ahí te queda tarea para la parrillera de contenidos. Bueno, o sea, la parrillera es la moto. Sí, no, y en resumen, como, bueno, y en lo que veo de la experiencia de Carmen es la plasticidad de nuestra profesión. O sea, y también hablando en términos de marketing, de psicología, o sea, de marketing, vaya, que todavía hoy noto que la psicología no ha sido correctamente promocionada. O sea, aquí vemos una evidencia de que el psicólogo no es terapia, y lo que en los paradigmas sociales es el psicólogo, ¿no? Es una profesión súper amplia de aplicaciones en muchísimos campos,
Y pues eso es lo que queremos poner de relieve en este espacio. Entonces, Carmenex, gracias. Esto fue Psicología Cínica con Héctor Dunn y Laura García Labrador. Síguenos en Instagram por @psicologiacínica.